En efecto, es urgente que se rinda un informe a esta soberanía sobre las acciones que se realizaron al presentarse esta inundación en Iztapalapa, en la unidad habitacional Vicente Guerrero, en ejidos de Santa María hasta Huacán, porque no solamente fue un operativo completamente improvisado y con falta de todo procedimiento y protocolo que debe seguir la ciudad, el gobierno, ante estas inclemencias, ante estos acontecimientos. ¿Cómo están haciendo las cosas sin cumplir ningún procedimiento? Vimos cómo se presentaron hasta elementos del ejército en la unidad Vicente Guerrero, sin que mediara en esta situación la declaratoria de desastre natural que debe permear, que debe habilitarse para que el ejército salga de su cuartel. No es cualquier cosa. Esta ha sido una discusión por años de qué funciones debe cubrir el ejército, sino el resguardo de la seguridad nacional. Y está en la Constitución plasmado, el artículo 29 lo señala. De ahí entonces la pregunta es, ¿a qué se debió la presencia del ejército cuando no hay una declaratoria de por medio de desastre natural para habilitar el programa DN3, que debe ser a partir de la solicitud del jefe de gobierno el que lleguen estos respaldos y que no solamente implica que vayan los soldados y que le ayuden a la gente a la desgracia en la que están, sino también los recursos que deben invertirse para atender la desgracia? Ha habido desgracias más fuertes, más difíciles. Por eso hoy digo que el percance en 2010, cuando Venustiano Carranza tuvo esa desgracia y se habilitaron protocolos y programas del propio gobierno de la ciudad. Ahí sí llegaron la Secretaría de Obras, de Desarrollo Social, todas las instancias del gobierno a hacer un rescate urgente en la Venustiano Carranza. Fue más grave la desgracia y no se trajo al ejército. Otro hecho muy reciente fue en 2013, en septiembre de 2013, la inundación en varios puntos de la delegación Iztapalapa, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Santa María Huacán, Vicente Guerrero, varios puntos de la delegación Ejército de Oriente, que nunca deja de inundarse lamentablemente. Esa zona es la menos atendida por todos los que han pasado por ahí, y tampoco hubo la presencia del ejército. ¿Por qué entonces en esta inundación, que fue en comparación con las que estoy mencionando de menores alcances, de repente aparece ahí el ejército? No es cualquier cosa, se tienen que cumplir protocolos, tenemos que resguardar la integridad de una institución que por mucho ha sido cuestionada porque se saca de sus cuarteles, y ahí los tienen en el norte del país enfrentando al crimen organizado, pero transgrediendo derechos humanos. Ese es el riesgo de poner al ejército en las calles. Ellos no están habilitados para estas cosas, a menos que haya una desgracia, a menos que haya una declaratoria y un procedimiento que debió haber cubierto el gobierno de la ciudad. Pero no solo no lo cubrió, porque además es reconocer la incapacidad, la ineptitud, la negligencia de no atender una emergencia de esta magnitud. En otros momentos teníamos ya habilitado una concentración de autoridades en la delegación, Protección Civil, Desarrollo Social, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y cada quien atendiendo una zona de la delegación. ¿Por qué en esta ocasión no se dio así? ¿Por qué en esta ocasión el gobierno no lo vimos en Iztapalapa? No lo vimos en coordinación con las autoridades de la delegación atendiendo esta desgracia. Y mejor traen al ejército. Eso es completamente inaceptable. Los riesgos son muchos y no podemos estar exponiendo ni a la población ni al propio ejército como institución a que atiendan cosas que les corresponden a las instituciones de la ciudad,
a Protección Civil, a Desarrollo Social, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y entonces de la nada sacar operativos completamente improvisados porque no saben cómo atender con protocolos una desgracia de la magnitud que la tuvo la unidad Vicente Guerrero. Entonces es pertinente solicitar qué acciones se realizaron, pero incluyamos el por qué, en lugar de haberse presentado el gobierno de la ciudad, tuvimos en las calles de la unidad Vicente Guerrero al ejército en Iztapalapa. Además, también queremos seguir haciendo hincapié que el operativo de apoyo a damnificados, así como se elaboró y hubo una recabación de padrón de afectados, ha habido muchas quejas de vecinos de la colonia Ejidos de Santa María Aztahuacán que señalan que no les ha llegado ni un solo apoyo y que tampoco fueron incluidos en el padrón de damnificados. Relatan también que ante su insistencia, después de 4 días, personal de la delegación solo revisó coladeras, pero no los ayudó en nada ante la falta de ayuda. Tiraron colchones, enseres domésticos, ropa que perdieron por las aguas negras que inundaron sus casas, y en respuesta solamente han recibido pues omisiones, falta de claridad, han tenido que hasta cerrar la vialidad principal de la delegación que se Ermita Iztapalapa, porque hubo una propuesta de la delegada de atenderlos y nunca llegó. Tampoco se ha aclarado el cómo va a operar el seguro. Este seguro que además exige los comprobantes de la compra de los enseres de las personas, pero que en Iztapalapa tenemos ese problema y lo hemos documentado en cada inundación. La gente no tiene registro de su compra porque a veces es de segunda mano, a veces son compras que ya no tienen pues la factura. ¿Cómo se va a atender esa parte? Porque son los que tienen esta dificultad. Ese 7 de junio hubo ese compromiso para que asistieran los evaluadores y no fueron. Entonces que también lo explique la delegación, la oficialía mayor, para que haya más claridad y sin sesgo alguno la atención a todos y cada uno de los ciudadanos afectados. Porque cada rato la constante es: solo atiendo a quienes conozco, a quienes están conmigo, a quienes me apoyan, pero a quienes no, estamos y exige mediante redes, mediante llamadas, la atención y tardan días en llegar, días. Entonces hay que evitar estos sesgos y que sea una publicación de este seguro en los portales de la delegación, del gobierno de la ciudad, para que la gente acceda con prontitud a recuperar sus bienes. Y sí, es muy importante, insisto, lo de la intervención del ejército, porque a falta de una declaratoria, pues es una transgresión a la Constitución, a las leyes que nos rigen. Y si lo van a hacer así nada más, yo no quiero ver al rato que para cualquier cosa quieran traer al ejército a las calles de Iztapalapa o de la ciudad. No lo vamos a permitir. O sea, no se puede justificar el que las áreas de gobierno no respondan para decir, bueno, entonces que venga el ejército. No, eso es una negligencia que nos tienen que explicar. ¿Por qué Protección Civil? ¿Por qué Desarrollo Social? ¿Por qué Sistema de Aguas en lugar del ejército? Entonces yo propondría que se incluyeran estos puntos en el punto de acuerdo para que entonces haya una actuación más apegada a la ley, más apegada a los procedimientos en cada una de las acciones de estos gobiernos. Es cuanto, diputado presidente.